Bueno, hay otras propiedades importantes que nos van a servir y que las vamos a utilizar. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es la separación entre dos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Y bueno, depende de la situación que ustedes estén analizando. En el caso, por ejemplo, que dice tiempo en que tardo en viajar desde mi casa hasta la escuela. Bueno, imagínense que ustedes tienen la parada acá de su casa y se lo toman a las 17 horas. Y acá llegan a la escuela a las 17:30. Entonces, ahí tenemos dos acontecimientos, ¿sí? Cuando me subí al bondi y cuando me bajé del bondi. Y son dos sucesos separados por una distancia de tiempo, un lapso de tiempo. Bien, a eso le llamamos tiempo. Vamos a ver que lo vamos a medir en horas. También podemos medirlo en minutos, en segundos. Bien, y otra muy importante es la masa. La masa la vamos a relacionar con la cantidad de materia, ¿sí? La cantidad de materia que posee un cuerpo. Como la cantidad de materia es algo bastante difícil de saber cuánta materia y qué es bien la materia, es algo que lo vamos a seguir trabajando. Una cosa que les puede ayudar a pensar que es la masa se relaciona con la cantidad de fuerza que necesito para mover dicho objeto. Entonces pensemos lo siguiente, imagínense esto. Acá tenemos distintos cubos. Y vamos a tener cubos que son exactamente iguales, de la misma dimensión, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Este cubo es de plomo, este cubo es de madera, no sé, tengo un cubo de aluminio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que tiene más masa o que tiene menos masa? Justamente por eso, para la relación entre la fuerza que necesito para moverlo. Entonces, si yo agarro el cubo de madera y agarro el cubo de plomo y los muevo, los intento empujar los dos, ¿sí? O los intento levantar, esto no hace falta que se los explique, van a ver o van a notar que el cubito de madera va a ser un poco más liviano que el de plomo, ¿sí? Me va a costar menos mover el de madera que el de plomo. En ese caso decimos que la madera tiene menos masa que el plomo, que el cubito de plomo. ¿Por qué? Porque me va a costar menos mover el cubo de masa que mover el cubo de plomo. Y son dos cubos de la misma dimensión. ¿Bien? Entonces a eso le llamamos masa. De vuelta, esto es algo que lo vamos a seguir trabajando y no es del todo sencillo de entender. ¿La masa es lo mismo que el peso? No. No. El peso es otra cosa, pero se relaciona mucho con la masa. ¿Bien? El peso tiene que ver con cómo está la masa afectada a la gravedad de un planeta. Entonces el peso en ese sentido puede cambiar. Si yo tengo, tal vez esto lo hayan visto mucho o lo hayan visto en películas sin saber o en algún lugar, que un hombre en la luna pesa menos que en la Tierra. Y esto no es que perdió masa, sino que la gravedad en la luna es menor que en la Tierra y por eso tiene menos peso. Pero el peso vamos a ver que es otra cosa, es una fuerza y no es exactamente lo mismo que la masa. Bien, de vuelta, chiques, pregunten cualquier cosa que necesiten sobre. Bien. Bien, la realidad es que existen muchísimas propiedades. Yo solamente les presento algunas acá, vamos a seguir viendo, pero hay muchísimas propiedades para poder describir a los cuerpos, ¿sí? Acá les muestro otras que nos van a interesar: la velocidad, la temperatura, densidad, dureza, elasticidad, presión, ¿sí? Son todas distintas propiedades con las cuales nosotros podemos describir a los cuerpos. Bien, y vamos a ver que las propiedades, como les decía hace un ratito, son distintas y pueden ser de distinta naturaleza. Bien, las propiedades pueden ser extensivas o las propiedades pueden ser intensivas. ¿Y qué depende de esto? Si las propiedades se relacionan con el tamaño o la cantidad de materia, ¿sí? Prestemos atención a esto. Si nosotros, por ejemplo, fíjense que las propiedades extensivas
en general tiene que ver con las dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un auto, yo quiero medir la altura del auto. El auto mide 1,5 metros, por ejemplo. Y ahora quiero compararlo con el camión. El camión, en este caso, mide, estoy inventando, ¿no? 2,5 metros. Bueno, en este caso, fíjense que la altura del camión sea 2,5 metros, o sea más grande que la del auto, también se relaciona con que el tamaño o la altura es claramente, o se puede visualizar, que el tamaño es mayor en uno y en otro. Si no pasa lo mismo con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas no se relacionan con la cantidad de materia. Y vamos a ver el ejemplo. Imagínense que yo tengo dos autos exactamente iguales. Pero yo agarro y digo, bueno, acá dentro del auto prendí la calefacción y está a 25 grados centígrados. Y yo tengo otro auto exactamente igual que pasa por al lado, pero no prendió la calefacción. Entonces, dentro del auto, la temperatura es de 10 grados centígrados. En ese caso, el auto es el mismo. No, perdón, no es el mismo, pero tiene las mismas dimensiones, ¿sí? Si yo saco dos autos Ferraris y a uno le prendo la calefacción y al otro no, la temperatura va a cambiar, pero las dimensiones del auto no. El auto va a tener la misma altura, va a tener la misma cantidad de materia. Entonces eso se relaciona directamente con que, sea una propiedad intensiva. Generalmente es como dice acá, las propiedades intensivas representan a una característica interna del cuerpo. Bien, entonces la temperatura es algo interno. En este caso no porque sea en el interior del auto, pero es algo que le pasa al auto independientemente de sus medidas. Bien, por ejemplo, si yo digo que este auto va a 100 km por hora y un auto Ferrari exactamente igual que este, que está yendo por al lado, le pasa a 200 km por hora, podemos decir que uno va a más velocidad que el otro, pero el auto, las dimensiones del auto, no van a cambiar si uno va a 100 km por hora o va a 200 km por hora. Esa es una propiedad interna del auto, por eso la velocidad es una propiedad intensiva. Bien, y el volumen, la masa, el peso, es una propiedad extensiva. Bien, perfecto. Bueno, cuando una propiedad nosotros la podemos medir y le podemos asignar números, se les llama magnitudes, ¿sí? Las magnitudes utilizan unidades. A modo de anécdota, sepan que la unidad tiene una unidad patrón, algo que en algún momento la ciencia organizó y estipuló y dijo, bueno, el metro va a valer tanto, el segundo va a valer tanto, el kilogramo va a valer tanto, ¿sí? Entonces existe una medida patrón. Yo acá puse un par, no es necesario que lo sepamos, pero sí que lo sepamos estrictamente de dónde sale el segundo, de dónde sale el metro, pero sí que hay una medida estándar de la cual tomamos referencia para saber cuánto vale un segundo. Bien. Particularmente el Sistema Internacional de Unidades estipuló estas unidades principales, ¿sí? Para la masa el kilogramo, para la longitud del metro, para el tiempo el segundo, pero no nos alcanza solamente con estas unidades para medir lo que necesitamos. Entonces, generalmente usamos también las unidades secundarias. Bien. Por ejemplo, si yo quiero medir una ruta, no me va a convenir medirlo en metros. Bien, y voy a eso mismo. Fíjense, las unidades secundarias me están marcando un orden de magnitud. Bien, si yo por ejemplo quiero medir el tamaño, el diámetro de una moneda, el diámetro de una moneda podría tener, no sé, 3 centímetros. Bien, voy a usar los centímetros. Ahora, si yo quiero medir la altura de una persona, la altura de una chica, la puedo medir en centímetros, ¿sí? Sería, vamos a hacer una chica alta, 1,80.
180 centímetros o lo puedo medir en metros. ¿Bien? Entonces ahora ya estoy haciendo un pasaje de unidad, es un salto. Ahora, el tamaño de un edificio, sí, bueno, tranquilamente lo puedo medir en metros. Fíjense que ya es 100 veces más grande o 50 veces más grande que el tamaño de una persona. Y si yo ya me voy a medir la distancia entre Buenos Aires y Bahía Blanca, y ya no me sirve tanto los metros, seguramente necesito usar los kilómetros. Bien, porque los metros serían como 800.000 metros más o menos. Bien, y si ya ahora quiero medir la distancia entre la Tierra y el Sol, bueno, y los kilómetros me van a quedar muy chicos, vamos a usar otra cosa que se llama la unidad astronómica, no importa, a nivel anecdótico también. Pero fíjense que para cada tipo de objeto que yo quiero medir, voy a necesitar una unidad en particular y no todas me sirven para lo mismo. Bien.